Vito Quiles acaba de atacar duramente a través de su cuenta en Twitter a Vox, y todo esto comenzaba con Vox organizando unas jornadas para hablar y defender la libertad de expresión en el Congreso de los Diputados. A estas jornadas, como podéis ver aquí, pues ha invitado a gente como Infoblogger, como Wall Street Wolverine o Agustín Laje. Quien no estaba en la foto, aunque aquí faltan algunas personas que participaron en esta jornada, pero quien no estaba invitado por parte de Vox a esta jornada sobre la libertad de expresión era precisamente Vito Quiles, algo que no le ha sentado demasiado bien. En su opinión, él debería haber estado invitado, puesto que se estaba hablando de la libertad de expresión en el Congreso de los Diputados y a él intentan censurarle en ese mismo sitio prácticamente cada día. Así que de ahí viene esta dura crítica, como ahora veréis, que ha lanzado contra Vox. Decía Vito Quiles: resulta difícil entender que Vox haya celebrado unas jornadas en defensa de la libertad de expresión en el Congreso y no haya invitado a los que trabajamos diariamente en el Congreso y sufrimos censura como nadie, precisamente por denunciar las mismas causas que Vox expone. Y esto ya no es una crítica a un partido, sino a toda la oposición que lleva años callada, sin posicionarse de forma pública y tajante en defensa de nuestra permanencia en la institución y, por lo tanto, de la libertad de prensa. Cuando los palmeros sanchistas nos señalan, sale hasta la vicepresidente del gobierno rápidamente a sumarse a su petición. Cuando es al revés, silencio. Y ojito a esta parte. Quizás el nivel de esta oposición es lo que explica que el presidente más corrupto de la historia democrática reciente de España lleve casi una década atrincherado en el gobierno con media familia imputada. Es tiempo de no caer en el conformismo y ser exigentes, de reflexionar y plantearnos si el pueblo español merece algo más. Es decir, con muy buenas palabras, con mucho tacto, con mucha mano izquierda, Vito Quiles estaría, más o menos, retirando aquí su apoyo, si es que todavía lo tenía, a Vox, dando a entender que no estarían sirviendo al pueblo español como una oposición buena a lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y antes de dar mi opinión a esto, le ha contestado también a este mensaje uno de los que sí participó en estas jornadas, que es Infoblogger, y le decía o le dejaba el siguiente mensaje: Vito, te invitaron el otro día a Bipartidismo Stream. No se puede ser el novio en la boda y el muerto en el entierro. Siempre hay mucha gente aparte de ti que también se parte la cara por la libertad de expresión. Deberías aprender algo de humildad, que eres muy joven. Al margen de que lo que dice aquí es cierto, hay muchísima gente que está en contra de Pedro Sánchez. La oposición mediática al sanchismo no es cosa de una, de dos, ni de 10, ni siquiera de 100 personas. Hay bastantes más dando o partiéndose la cara contra el sanchismo. Pero al margen de esto, de que haya mucha gente o no, es cierto que por el contexto, hablar de libertad de expresión en el Congreso de los Diputados, Vito Quiles, bueno, pues parecería una persona a la que tendría toda la lógica del mundo invitar. Y sin embargo, si Vox hace esto, estaría tirando piedras sobre su propio tejado. ¿Por qué? Porque aunque estén en la misma trinchera ideológica, que coincidan en la mayoría de posturas o medidas, cuando llega el momento de la verdad, Vito Quiles apoya a aquellos que le roban o le quitan votos a Vox. Es decir, en el momento decisivo, cuando se abren las urnas, Vito Quiles fue en las listas electorales de Alvise Pérez. Y obviamente muchos de los votantes que dieron su confianza en las elecciones europeas a Alvise Pérez y su candidatura salieron obviamente de posibles votantes de Vox por la cercanía ideológica que les une. Obviamente, por cada persona que se plantease votar a Pedro Sánchez y al final acabase decidiéndose a hacerlo por Alvise Pérez, va a haber 100, 500 o 1000 que estuviese planteándose a hacerlo o votar por Santiago Abascal y acabase decantándose por Alvise Pérez. Es decir, que aunque sean rivales, aunque se acabó la fiesta, sea rival ideológico de Pedro Sánchez, el Partido Socialista y toda esta caterva de gente, en el momento de ir a las urnas, el rival electoral lo tiene en la derecha, lo tiene en Vox, más que en el Partido Socialista, como es lógico y normal. Así que tiene todo el sentido del mundo que Vox no quiera dar publicidad, dar reconocimiento o alzar a una figura, a una persona que luego en el momento de la verdad puede contribuir a robarles votos. Tiene toda la lógica del mundo. De hecho, Alvise Pérez volvía a dejarlo claro no hace mucho. Que la U, con un nuevo informe, ha presentado una serie de pruebas que le marcan a usted como un responsable de tal trama corrupta. ¿Cuál es el periodista incómodo? El más vapuleado. ¿Cuál es el periodista más incómodo del Congreso? Al primero al que quieren expulsar con la nueva normativa que ni siquiera la oposición ha peleado lo suficiente. ¿Habéis visto al señor Feijóo, al señor Abascal,
peleando porque un periodista como Vito Quiles siga en el Congreso? O sea, en la manifestación que hicimos por Vito Quiles no había nadie, ninguno de ellos. ¿Cómo es posible? Pero si en la oposición, si se supone que Vito Quiles es alguien que favorece las posiciones políticas del PP, Partido Popular o de Vox. Pero por eso te he dicho antes... Por eso, que si echan a Vito Quiles del Parlamento, como periodista lo vamos a meter como diputado. Pero por eso Alicante. Alvise. En fin, la situación no puede ser más clara. Desde aquí he defendido muchas veces y he alabado la labor, la presión que hace Vito Quiles sobre el gobierno, haciendo preguntas que la inmensa mayoría de periodistas borreguitos que hay por allí cerca, pues ninguno hace porque no les interesa. Esa labor es total y completa y absolutamente de alabar. Ahora, tampoco hay que ser ciegos ante la realidad. La realidad es que Vox tiene que defender la libertad de expresión y todo lo que queráis, pero también sus intereses de partido. Básicamente porque no se puede ayudar a España desde la oposición. Y en este caso estarían siendo estúpidos si diesen alas, si diesen publicidad a una persona que luego en el momento de ir a las urnas va a estar en su contra en el plano electoral. Pero esa no es la única razón o el único motivo. Lo cierto es que dentro de la oposición a Pedro Sánchez no hay una visión única. Para una parte de la oposición a Pedro Sánchez, lo más importante, urgente y prioritario, casi lo único importante en exclusiva, es que Pedro Sánchez abandone la Moncloa. Da exactamente igual el político que le sustituya. Idealmente que no sea del Partido Socialista, pero que si luego nos viene un Núñez Feijóo o un Mariano Rajoy 2.0, pues bueno, ya luego lidiaremos con eso. Esa es una parte de la oposición, o es una parte del pensamiento de la oposición a Pedro Sánchez. Pero luego hay otra que dice, no, yo no quiero solo quitar a Pedro Sánchez, porque si consigo derrotar a Pedro Sánchez, pero las ideas sanchistas se quedan, van a seguir perjudicando a España. De nada me sirve estar luchando o intentando que entre la derecha en el poder para bajar impuestos, para que las personas sean más libres, y luego te llega un Mariano Rajoy de la vida. No es que alguno dirá, bueno, es que a Mariano Rajoy, al pobrecito Zapatero, le dejó España muy mal y por eso tuvo que pegarnos ese sablazo fiscal. A ver, la España que dejó Zapatero estaba muy mal, sí, pero muchísimo mejor que la Argentina que se ha encontrado Javier Milei. Así que no me vengan con cuentos y historias de que no se podían bajar impuestos, porque estábamos muy mal. Por ejemplo, aquí Vito Quiles está celebrando que el Partido Popular en Galicia haya machacado a la izquierda. Pero, ¿de verdad es esto algo de celebrar? ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Popular en Galicia? ¿Y por qué gana y arrasa allí? Bueno, pues está haciendo en Galicia lo mismo que hace, por ejemplo, el independentismo en Cataluña. Ayudas para los proyectos de fomento del uso del gallego en los centros de titularidad pública de Galicia que imparten enseñanzas regladas de niveles no universitarios. Es decir, el gobierno del Partido Popular en Galicia se está gastando dinero de nuestros impuestos en fomentar el gallego en instituciones públicas. Si en esta noticia cambiamos tres cosas rápidamente, gallego por catalán, Galicia por Cataluña y Partido Popular de Galicia por los independentistas catalanes, todos aquellos que callan con esta noticia la estarían criticando a más no poder, despilfarro de nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Pero como lo hace el Partido Popular, pues no pasa nada, no se le critica. Y a mí lo que me importa, más que quién lo hace, más que quién está despilfarrando nuestro dinero, es las cosas que están haciendo, en qué están gastándose nuestro dinero. Si están presionando, usando dinero público para fomentar el gallego o para fomentar el catalán, me parece exactamente igual de mal, lo haga la derecha, la izquierda o los independentistas. Obviamente en este sentido, aunque Vito Quiles y yo, cada uno desde nuestro lado, estemos en contra del gobierno sanchista actual, cada uno estamos en una posición diferente. A mí no me parecería algo positivo que se vaya Pedro Sánchez y lo sustituya Alberto Núñez Feijóo, porque va a hacer exactamente lo mismo, porque es mucho, pero mucho peor que lo que tuvimos con Mariano Rajoy. En cambio, Vito Quiles parece que no, él está más del lado de los que dentro de la oposición a Pedro Sánchez piensa que lo más prioritario e importante es echar a Pedro Sánchez, independientemente de que le sustituya un Mariano Rajoy 2.0. Por eso hace esta colaboración con el Partido Popular. Y de verdad hay cosas que me parecen increíbles, o sea, de modo que una periodista va detrás de un político del Partido Popular preguntándole por la calle y le contesta, entra a un edificio, le sigue preguntando, le contesta, sube la escalera, sigue detrás de él. Oye, y es una periodista incisiva, todo el mundo le hace palmas, qué bien. ¿Y tú?
que vas haciéndole preguntas a un político que lo están investigando por delito y por acoso sexual, resulta que te coge el micrófono, te lo tira y el fascista eres tú. Totalmente, Ismael, así es la hipocresía de la izquierda de toda la vida, que cuando unos parece que hacen preguntas incómodas son gente honorable y gente que hace buen periodismo, y cuando las hacemos nosotros a otros líderes de izquierdas, pues somos la quinta esencia de todos los males, ¿no? Sí, lo sé. Alucinante. Buenos días. Alfonso, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal, Alfonso? En fin, que yo entiendo la posición de Vito Quiles, que si el Partido Popular sale en su defensa con este sketch, con este especie de anuncio, pues que él vaya también y se apoyen mutuamente. Ojo, que no lo estoy criticando, cada uno hace oposición al gobierno como mejor cree. Pero mirad esta noticia, Partido Popular y Partido Socialista siempre votan igual en Europa. Este es una investigación o una recopilación de maldita.es. No de algo de extrema derecha precisamente, y la tabla es clara. ¿Cuál es el partido que destaca a primera vista? Con solo un vistazo. Vox es el partido que menos coincide, tanto con Partido Socialista como con Partido Popular, como con el resto de formaciones, en las decisiones que se toman en Europa, que al final son de las que más importan y más afectan a España. Partido Popular y Partido Socialista coinciden en un 80% de las veces. ¡Qué absoluta barbaridad! Estás pensando que tenemos al Partido Socialista más radical de la historia de España, que ya es mucho decir, porque telita con la historia del Partido Socialista, y que el Partido Popular actual, supuestamente quien debería hacerle oposición, voten con ellos en el 80% de las veces. Y ojo, no digo que no se pueda coincidir. Por ejemplo, una barbaridad, Vox en cuanto coincide con Bildu, en un 33% de las ocasiones. Obviamente van a coincidir, o sea, un partido, sea el que sea, va a coincidir con cualquier otro. Y así debería ser. Tú debes votar lo que tú crees independientemente de lo que vote el resto. Pero un 80% de las veces. Eso no es una mera coincidencia, eso es que básicamente están de acuerdo en prácticamente todo. Así que terminando con esta crítica de Vito Quiles a Vox, por un lado entiendo su planteamiento de, a ver, si yo trabajo allí y me están censurando cada día, si hablas de libertad de expresión, pues bueno, invítame a mí, invita a otra gente, sí, pero invítame a mí. Esa parte la entiendo, pero Vito Quiles tiene que entender que, por un lado, él está dentro de la parte de la oposición a Pedro Sánchez, donde si llega alguien del Partido Popular, pues lo tomaría como una victoria, como una celebración, y además, luego, cuando llega la hora de ir a votar, ha apoyado a aquel que le roba o le quita votos a Vox. Por lo tanto, no tendría ninguna lógica que hiciese esto. En fin, dejadme vosotros en los comentarios qué es lo que pensáis o cuál es vuestra opinión sobre todo este lío. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.